recording is on. Vale. Entonces lo que vamos a ver hoy ya es un poco más práctico, es a manejar cosas que ya nos van a servir de cara al control y sobre todo de, pues bueno, de cara a ver, ¿la he compartido? Sí, ¿no? No, vale. Ahora sí. Vale, entonces lo que os decíamos, sabía cosas un poco más prácticas, lo ya era un poco teórico, de que era una base, tampoco os liéis mucho con el tema, simplemente que tengáis el concepto claro, que de cara al año que viene os vendrá bastante bien, ¿vale? Esa es la idea fundamental, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con operaciones con vectores, que también es un poco repaso, ¿vale? Entonces, vamos a ver, lo que no voy a hacerlo es, porque no, salvo en física, que más os explican un poco, pero no voy a hacerlo gráficamente todo, ¿vale? Por no andarnos liando con la historia. Entonces, gráficamente no lo vamos a hacer, lo voy a hacer básicamente numéricamente. Vamos a ver cómo se suman vectores, cómo se restan, ¿de acuerdo? Que es el módulo del vector, que es un poco de repaso, pero gráficamente aquello de, hombre, que sepáis un poco, recordad de otros años, pues por ejemplo, si hablamos de la suma y resta, es decir, si yo tengo un punto, normalmente los puntos se escriben sin igual, ¿vale? O sea, se pone A y B, 1, 3, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un vector, bueno, antes de la suma vamos a hacer un vector. Si hago el vector AB, os repaso, el vector AB, lo que hago es restar, esto entre comillas, el punto B del punto A, ¿vale? Estoy haciendo el vector, no estoy sumando ni restando todo el vector. Estoy haciendo un vector para que repasemos un poco cómo se calculaba un vector a partir de 2 puntos. Siempre 2 puntos me generan un vector. Entonces lo que hacíamos era, fijaos, 1 menos 3 y 3 menos 5, ¿vale? Y en este caso me quedaba el vector menos 2, ¿vale? Y aquí sí que pongo un igual. Es decir, cuando yo estoy manejando vectores se utiliza el igual, cuando estoy manejando puntos se pone sin el igual. Aparte, básicamente, aunque aquí pusiese un igual, pues tampoco va a estar mal. Pero básicamente lo vamos a diferenciar porque ponemos el simbolito este encima, ¿vale? Bien la flecha, bien la rayita, para indicar que es un vector, ¿vale? Entonces recuerda que para calcular vectores a partir de 2 puntos se restan sus componentes, ¿vale? Eso es lo básico. Entonces, una vez visto eso, si yo tengo dos vectores, por ejemplo, el vector U, 1 menos 5, y el vector V, 3, 4, ¿vale? Si yo tengo que restar vectores o sumarlos, ¿qué es lo que se hace? Se suman componente a componente, es decir, 1 más 3 menos 5 más 4, ¿vale? Es lo que se hace, de tal manera que me queda el vector 4, 4 menos 1, ¿vale? Este sería. Esto sería numéricamente, ¿vale? Gráficamente ahora lo haré este. Entonces, bueno, para que lo veáis un poco más o menos, quedará un poquito así para que lo veáis, pero bueno, sería esto, ¿de acuerdo? Esto sería, repito, para sumar dos vectores se suman componente a componente. Para restar exactamente igual. Si yo, por ejemplo, hago la resta de estos dos vectores, ¿vale? Esto sería 1 menos 3 y menos 5 menos 4, con lo cual la resta sería el vector menos 2, perdón, aquí se me ha ido, un momento, menos 2 menos 9, ¿vale? ¿De acuerdo? Este sería el vector. Aquí ya digo, ahora voy a hacer gráficamente la suma. Y recuerdo que esto es un repaso de cómo generábamos un vector, ¿vale? Esto es como a partir de 2 puntos obtenía un vector, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos viendo. Me dan 2 puntos. El AB, si quisiese hacer el BA, pues restaría A menos B. Siempre se resta el del final menos el punto del final menos el punto del inicio, ¿vale? De hecho, si hiciese el vector BA sería el 2, 2. Va a dar esto mismo, pero con los signos cambiados, ¿de acuerdo? Me va a dar el sentido opuesto, ¿vale? Eso yo creo que lo recordéis un poco del año pasado, ¿no? Si no, lo explico un poco más, pero vamos, sería eso, ¿vale? Bien. Todo lo que os decía, aquí tendríamos eso. ¿Cómo lo haríamos gráficamente, por ejemplo, la suma de estos dos vectores? Ya digo que gráficamente voy a hacer uno para que lo veáis, pero no va a ser lo que más utilicéis,
¿vale? De hecho, yo no lo voy a pedir, pero bueno, para que lo tengáis. Voy a poner la cuadrícula. Vale. Entonces, vamos a ver. Si yo pongo aquí el sistema de referencia. Hemos hecho, ayer vimos que vamos a trabajar siempre con este. De toda la vida. Esto es una Y. Esto es una X. ¿Vale? Entonces los vectores serían el 1, 5, el 1 menos 5, perdón. El 1 menos 5, que sería este. Este es el vector 1 menos 5, ¿vale? El U. Y el 3, 4. 3, 4. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estos serían los dos vectores que estaríamos sumando. ¿Cómo se hacía? Ya digo, lo explico porque os acordéis, lo sentéis un poco, pero no es que yo lo vaya a pedir. ¿Cómo se hacía esto gráficamente? Pues lo que hacíamos era, bueno, lo primero, unir los dos vectores por el inicio. Aquí ya los tengo, ¿vale? Eso quiere decir que si algún vector, por ejemplo, el vector estuviese aquí, pues yo me lo llevaría al inicio del otro, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer desde el origen de coordenadas, sin inclinarlo ni cambiar su longitud ni nada. O sea, yo cogería esto, si este vector estuviese por aquí, lo cojo entero y me lo llevaría aquí, ¿vale? Y a partir de ahí ya haríamos la suma. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacíamos? Pues fijaos, recordad que lo que construíamos era una figura geométrica, es decir, yo cogía este y me lo llevaba hasta aquí, hacía uno paralelo a este de aquí y hacía lo mismo con el de arriba, es decir, ese me lo llevaba hasta aquí y construía esta figura, ¿vale? ¿Y cuál era la suma ahora? La suma era el vector que iba hasta donde se unían los dos, es decir, la suma de los dos era esto de aquí, más o menos. ¿Vale? Esa sería la suma de esos dos vectores, ¿vale? Que si os dais cuenta coincide con esto, más 4, 1 es 4 para acá, menos 1 hacia abajo, es decir, me da esto, 4 menos 1, lo que hemos calculado, ¿vale? Esta sería la forma gráfica. Bueno, si fuese la resta se cambiaba el signo, se ponía para arriba y se sumaba. No voy a andar con esto, ya digo, porque con el tiempo que tenemos no quiero extrañar estas cosas que no os las van a preguntar. Sí que, bueno, pues en física tenéis que saber hacer esta suma así y demás, ¿vale? Pero a nivel de geometría en matemáticas ni este año ni el que viene lo van a pedir. Con lo cual, simplemente demostraos uno cómo se hace y ya está. No quiero tampoco meterme en mucho más fones. Y eso sí que significa que cuando estoy sumando los dos vectores, lo que estoy obteniendo es este de aquí, que ¿qué es? Quedaos en la cabeza con el resultado de este paralelogramo, ¿vale? El vector que viene aquí. ¿De acuerdo? Quedaos con esa imagen. Es el resultado de los otros dos, ¿vale? Que también se expresa en esta base. Recuerda que aquí teníamos una base que la vimos ayer, U2 y U1. Entonces, este vector sería 4U1 menos 1U2. Y ya está. Con eso lo tendríamos. ¿De acuerdo? Pero analíticamente, que lo quiero que os quedéis, se suman componente a componente. Primera con primera, segunda con segunda. Y si hablamos de la resta, es lo mismo. La resta aquí se ve como si fuese una suma. O sea, lo que hacemos es esto en el fondo. Lo que estamos haciendo es esto. U más menos V. Cambiar el sentido a V y sumarlo. Es decir, como si pongo U tal cual, más y cambio el signo de V. Y si lo hacéis, os va a salir eso. ¿De acuerdo? Y estos son los vectores que yo sumaría. Para que lo veáis un poco, ¿vale? Pero simplemente quedaos que para sumar vectores o restarlos, lo hago término a término. Manu. Dime, sí. ¿Puedes repetir esto? El último es que me ha echado de la reunión. Ah, sí, sí. Esto último de aquí que estoy haciendo. ¿Habéis llegado a ver? A ver, espera. ¿Has llegado a ver esta suma de aquí? Bueno, me he quedado en lo de la figura geométrica. Vale, tú haces la figura geométrica y entonces el vector suma lo representamos desde el origen hasta el punto donde confluyen los dos, es decir, de un extremo a otro del paralelogramo. Esto es el vector suma. Y lo que decía es que si te fijas, este vector tiene de coordenadas, este vector, sus coordenadas son el 4 menos 1. 4 en la U1 y menos 1 en el U2, que es justo lo que me sale al sumarlos directamente aquí. ¿Vale? O sea, que es decir, lo gráfico coincide con lo analítico, como no podía ser de otra manera. Y lo que decía que para hacer la resta, bueno, he dicho que no me va a entrar mucho en cómo se hace este tipo de cosas porque gráficamente no lo van a pedir. Sí,
analíticamente nos puede hacer falta en algún momento, pero gráficamente no. Y en el examen yo no te voy a poner lo típico de creo que eso es más de cuarto de la ESO, de te pongo una serie de vectores para que me lo sume gráficamente. Pues no, eso no. En física sí que es importante, pero aquí en matemáticas ahora mismo no lo van a pedir. Y lo que estaba diciendo es que la resta es exactamente igual que la suma, porque lo que al final estás sumando es este vector más el contrario de v. O sea, hacer u menos v es equivalente a hacer u más menos el vector v. Y menos el vector v, ¿qué es? Cambiar de signo, poner menos 3, menos 4. Entonces, si yo sumo esto de aquí, me va a dar lo mismo que el de arriba. Menos 2, menos 9, ¿vale? Eso es lo que estaba diciendo un poco, ¿de acuerdo? Por tanto, para sumar y restar vectores, repito, se suman y se restan componente al componente. Y gráficamente lo tenéis aquí, ¿vale? Esa es la historia. Otra cosa, ya veremos la multiplicación que tiene otras componentes, ¿vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Bien, entonces, esto sería suma y resta. ¿Qué más tenemos con los vectores? Pues importante con los vectores es la multiplicación, pero ojo, la multiplicación por un número. ¿Vale? Es decir, yo cojo, por ejemplo, y digo, tengo el vector u, que es el, no sé, el 3, 5, o vamos a poner 3 menos 5 para que no siempre sea todo positivo. 3 menos 5, ¿vale? Y yo quiero hacer el vector 2 por u. Vamos a ponerlo así. Voy a hacer el vector 2u. O sea, ¿cómo multiplico un escalar? De forma general sería lambda por u. Se escribe así, siendo lambda cualquier número real. Es decir, ¿cómo afecta eso? Pues bueno, ya sabréis de otros años que lo que hace es multiplicar a cada coordenada. 6 y menos 10. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y aquí me voy a extender un poquitín más, lo vamos a ver un poquito más gráficamente, porque es la base para entender muchas de las ecuaciones de la recta. ¿Vale? Pero queríamos que también lo puedo multiplicar por un número negativo. Y en este caso, fijaos, ¿cuál es la diferencia que yo multiplico por un número positivo o negativo? Pues que al multiplicar por un número negativo, lo que yo le estoy haciendo es darle la vuelta. O sea, este número lo que está haciendo es el sentido opuesto. Es decir, equivale a coger este vector y ponerlo para acá. ¿Vale? Y ya hacerlo más grande o más pequeño es en función de este número de aquí. Pero el menos lo que está haciendo es cambiar el sentido. ¿Vale? Por supuesto que también puedo hacerlo más pequeño si lo multiplico, pues yo qué sé, por un medio, menos un medio, por ejemplo, en este caso, me quedaría menos 3 medios, 5 medios. ¿Vale? En este caso, lo que estoy haciendo es darle la vuelta y además lo hago más pequeño. O sea, lo que estoy haciendo es el vector, hacerlo más corto. ¿De acuerdo? Y esto ahora lo voy a extender un poquito más gráficamente para que lo veamos, ¿vale? Que es lo que me interesa. Fijaos, quedaos con esta copla porque va a aparecer mucho en las ecuaciones de la recta. Es muy importante. Esto es la forma de, vamos a ponerlo entre comillas, viajar de punto en punto. ¿Vale? Ahora lo veremos. ¿Qué significa eso? Y lo que hace una recta es fijar un punto e ir viajando de un punto a otro. Por tanto, un vector que se multiplica por un número nos permite construir la ecuación de una recta, que, insisto, es lo que me interesa y lo que estamos aquí trabajando. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa. ¿Vale? Es decir, cambio aquí, puedo cambiarlo. Mirad. A lo que me refiero es esto. Tengo esto. Como siempre, eje de coordenadas. Y tengo el vector que hemos dicho de partida, que era el 3 menos 5. ¿Vale? Pues 3 menos 5. Si no me he equivocado. Este es mi vector de partida. ¿Vale? 3 sería puesto en forma de combinación lineal de la base. El vector u sería, a ver si soy capaz de escribir normal. Puesto en forma de combinación de la base, el vector u sería 3 veces u1 menos 5 veces u2. 5 veces u2. Eso es lo que sería, ¿vale? ¿De acuerdo?
Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fijaos. Con este vector yo estoy generando, asociado, claro, a este punto de aquí, en este caso, al 0, 0 o al que sea, lo que estoy generando es toda esta recta. Ahora lo vais a ver. Toda esta recta. A ver si soy capaz de hacerlo. No, esa no, precisamente. Bueno, ahora lo pongo un poco mejor. Un momento. Yo estoy generando toda esta recta. ¿Me dejará girarla? Yo creo que sí. Un momento, que la acople bien. Me deja muy bien. Espera, voy a hacerlo otra vez a ver si soy capaz de coger esto. Vamos a ver un momento. Es que no me deja por aquí, voy a hacerlo por aquí. A ver, un momentito. Bueno, ahora que está más o menos. Ahí se entiende, esa es la recta, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí hay una serie de puntos, todos los que están sobre esta recta, pues yo que sé, este, cualquiera de ellos, cualquier punto de estos, el 0, 0 en este caso, todos estos, ¿vale? Lo que vamos a intentar es a partir de uno, en este caso puede elegir el 0, 0, cualquiera de ellos, ir de un sitio para otro. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Con este vector. Haciendo este vector más grande o más pequeño. Es decir, yo jugando con este vector de aquí, haciéndolo más corto pudiera este, dándole la vuelta pudiera este, es decir, lo que quiero que veáis, multiplicando esto, multiplicando lambda por ese vector, yo lo que hago es ir de un punto a otro de esa recta y jamás me saldré de ella. Es decir, cualquier vector que yo tenga multiplicándolo por un escalar, por un número, siempre va a estar alineado con él. Es decir, va a ser el mismo vector. Va a ser para acá o para allá. Pero jamás me refiero, puede salir, por ejemplo, este. O este de aquí. O este de aquí. ¿Vale? Esos tres vectores jamás. Todos los vectores que me den siempre van a estar sobre esta recta. Y me van a permitir ir de un punto a otro. ¿Vale? Por ejemplo, si quiero ir a este de aquí, pues lo quería multiplicar pues más o menos por menos un tercio, menos un cuarto. Es decir, le daría la vuelta a este vector. Yo cogería este de aquí. Le daría la vuelta. ¿Soy capaz? Vale. Se van a quedar las flechas, pero bueno. Le daría la vuelta a ese vector. Bueno, ahora. Un momento. Le daría la vuelta a este vector. ¿Vale? Y lo que haría sería desplazarlo desde el punto que me digan las veces necesarias. 1, 2 o 3. Eso es lo que estoy haciendo con esto. Hacer el vector más grande, más pequeño, de tal manera que yo pueda ir a otros puntos. Partiendo del punto que yo quiera. Yo puedo partir de este, o puedo partir de este, o puedo partir de este. ¿Vale? Por eso una ecuación de una recta veremos que queda definida con un punto y un vector multiplicado por ese número. Si no lo multiplicamos por un número no puedo viajar. Tengo un punto de partida, ¿vale? Y con haciendo el vector como un vector como si fuese telescópico, haciendo el vector más grande o más pequeño y dándole la vuelta, puedo ir de un punto a otro. ¿Vale? O sea, la historia lo que me permite hacer esto, la multiplicación por un número. O sea, no es algo así liviano, sino tiene mucho calado. ¿De acuerdo? Esa es la historia. ¿Vale? Claro, hasta aquí, luego lo veremos ya cuando vemos la ecuación, por ejemplo, paramétrica de la recta, veremos que se basa en esto, en fijar un punto, el que tú quieras, y luego desplazarte con un vector. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer. O sea, una recta, en realidad, toda esta rectamen de aquí rojo que escribo, e insisto mucho en la recta porque es a lo que me va a llevar, yo lo puedo escribir así. Fijaos, a ver si soy capaz. Bueno. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, a ver si puedo quitar esto de aquí. Es decir, fijando un punto, el que yo quiera, fijando un punto y con un vector yo ya tengo la ecuación de la recta. Voy a quitar esto. Es decir, todo eso que había escrito antes, ¿vale? Si yo, por ejemplo, fijo el punto, digo, pues este punto me apetece. Y ese vector es lo mismo que toda la parafernalia que yo había escrito antes. Porque en cuanto yo coja este vector y lo empiezo a multiplicar por sí mismo y lo empiezo a desplazar para arriba, desplazar para abajo, ya tengo la recta hecha. ¿Vale? Por eso es tan simple de una recta, ya lo anticipo,
¿Cómo se va a formar una recta? ¿Qué necesito para una recta? Simplemente un punto del que partir y un vector. Ya está. No necesito nada más. Con estas dos cosas, un sitio del que partir y una forma de viajar de un punto a otro. Se acabó. Ya tengo la ecuación de la recta. Veremos que luego, a partir del vector, si alguno recorre del año pasado, ya lo veremos en su momento, también podemos crear una pendiente, que es otra forma también de desplazarse. Pero vamos, todo gira en torno a lo que es ese vector. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Vale? Bien. Ahora haremos ejercicios hoy, ¿eh? Vamos a hacer ejercicios. Cuanto avance un poquito más la teoría, hacemos ejercicios. ¿Qué me interesa? Fijaos, también una forma de calcular, una forma de operar, es calcular el punto medio de un vector o de un segmento. Un segmento es un trozo de vector. Quiero decir, fijaos, ahí me dan dos puntos. El punto A, por ejemplo, yo que sé, 7, 12. El punto B, pues el 33 menos 10. ¿De acuerdo? Yo con estos, y me piden, calcula el punto medio, ¿vale? De este segmento, yo lo que haría, no lo voy a representar tal cual para no liarnos, pero bueno, me vale. Yo representaría el punto A, donde caiga, y el punto B, donde caiga. No es una representación fidedigna, pero para esto me vale. Y lo que yo haría es calcular primero este segmento. O sea, cómo calcular ese trozo de vector. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho antes, esto sería el vector AB. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y me están pidiendo que calcule las coordenadas del punto medio este de aquí, que se denomina M, ¿vale? Teniendo esto, 33 menos 10 y 7, 12. No lo vamos a hacer, lo iba a hacer con el módulo, pero lo voy a hacer mejor. A partir de aquí, entonces, ¿cómo calculamos el punto medio de este vector? Bueno, pues entendiendo que es la mitad de la longitud, es decir, como si hiciésemos la media. Quiero decir, el punto medio de un segmento siempre va a ser A más B entre 2. Es decir, la media de esto, sumar este, sumarlo con B y dividirlo entre 2. ¿Vale? Eso es lo que me va a dar el punto medio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Quiero decir, en este caso, ahora vais a hacer vosotros algún ejercicio, el punto medio sería 7 más 33 entre 2. La primera, X, voy a poner esto rojo, X más X entre 2. ¿Vale? Y la coordenada ahí será 12 más menos 10 con su signo entre 2. ¿Vale? Estamos calculando el punto medio. ¿De acuerdo? Y esto me va a quedar que el punto medio de ese segmento son 40 entre 2, que es 20, y en el otro caso 2 entre 2, que es 1. Es decir, este punto de aquí es el punto 21. ¿De acuerdo? Eso sería el punto medio de ese segmento de ahí, que es un punto de esa recta. ¿De acuerdo? ¿Vale? También se puede hacer, que como iba a hacer yo, pero es más lioso, calculando el vector AB y dividiendo, pero es mejor así. ¿De acuerdo? Ahora os pongo a vosotros, por ejemplo, para que hagáis vosotros. A ver, ejemplo. Calcular el punto medio de, vamos a poner con minúsculas, menos 5, 2 y B 3, 4. Venga, en el punto medio de eso, a partir de ahí. Ya lo hago yo. Me voy a llevar a la otra página.
Venga, en este caso, si yo tengo, lo podéis representar. No hace falta representarlo cuadrando los puntos en el sistema. Más o menos el segmento será como sea, pero será algo así. Te digo, no tiene por qué, no estoy haciendo una representación fidedigna que no me hace falta. Entonces tengo esto. Bueno, este podemos hacerle, espérate, sí, porque este tiene valores más pequeños, lo voy a hacer para que veáis, pero no hace falta, no hace falta hacer la representación. Lo que pasa que, en este caso, como son valores más pequeños, se puede hacer. Vale. En este caso sería el menos 5, 2, 4, menos 5, 2, que sería esto, ¿vale? Y el otro es el 3, 4. Que dónde voy yo, no son vectores, perdona. Menos 5, 2, sería este punto, y el 3, 4. 3, 4, ¿vale? Y eso sí, tenemos este segmento, ¿vale? Aquí estaría el punto A y el punto B. Y me están pidiendo el punto medio de ese segmento. Con lo cual, para calcular el punto medio, lo que hemos dicho es suma de las componentes menos 5 más 3 entre 2 y la otra componente también, 2 más 4 entre 2. Es decir, menos 1, 3. ¿Vale? Si os fijáis, el menos 1, 3, que sería este de aquí, efectivamente, es el punto medio de ese segmento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa sería la historia. ¿Sí? Y sin duda, ¿no? Esto. Vale. Fijaos, una extensión de esto de calcular el punto medio, que es lo mismo, es calcular el simétrico. Es decir, me dan dos puntos y quiero lo que se llama el simétrico. ¿Vale? Voy a poner esto así. Vale. Primero, vaya, hombre. El simétrico. Es lo mismo. Bueno, muy parecido, quiero decir. Ahora lo que tengo son dos puntos. Aquí tengo el punto A. Lo voy a hacer con el otro. Vaya, hombre. Aquí tengo el punto B. Y lo que me piden es el simétrico. Aquí sería simétrico de A. Y siempre tiene que ser respecto a algo. Respecto de B. ¿Qué quiere decir eso? Lo que me están diciendo es que quiero el punto que está del otro extremo de B, pero que está a la misma distancia que A de B. Es decir, más fácil escribirlo que decirlo. Es decir, bueno, más fácil aún, que yo coja esto de aquí, ese mismo segmento, me lo lleve aquí, ¿vale? Y me dará, en este caso se denominan con prima, me dará un punto A' que es el simétrico de A respecto de B. ¿Por qué? Porque esta distancia de aquí es la misma que esta de aquí. Vamos a hacerla ahora con números, ¿vale? Si imaginaos, por ejemplo, que este es el punto, digo, no lo represento, el 2, 4. Y este es el punto menos 3, 2. Y me están pidiendo el simétrico, ¿vale? El simétrico sería el que yo quiero calcular. X y que no lo sé. Voy a aplicar exactamente lo mismo que hemos hecho antes con el punto medio. Igual, porque si os dais cuenta es el mismo juego, solo que en vez de pedirme ahora la B, lo que me están pidiendo es el extremo. Por tanto, lo que haré será, fijaos, 2 más X partido por 2, 2, o sea, A más A' partido por 2, 4 más Y partido por 2, tiene que ser igual a ¿quién? Esta es la fórmula del punto medio, es decir, tendrá que ser igual a este punto que está aquí. ¿Veis? Es decir, la suma de este más este entre 2 me tiene que dar este de aquí en medio, porque es el punto medio. Le aplica la misma fórmula, solo que ahora la incógnita está en uno de los extremos, ¿vale? ¿Y cómo resolvemos esto? Pues igual a término a término. Es decir, para que dos vectores sean iguales o dos puntos sean iguales, esto tiene que ser igual a esto, es decir, 2 más X partido por 2 tiene que ser igual a menos 3, ¿vale? Y 4 más Y partido por 2 tiene que ser igual a 2, porque esto de aquí también tendrá que ser igual a esto de aquí. Y aquí hay un
una ecuación de primer grado, que el 2 pasa multiplicando y lo que me queda es que x es igual a menos 4 y en este caso y es igual a 0. ¿Vale? Por tanto, el punto simétrico del 2, 4 es el menos 4, 0. Fijaos que he aplicado la misma fórmula del punto medio, solo que ahora mi incógnita estaba en el extremo. ¿Vale? No es como antes. Ahora os pongo para que hagáis vosotros. ¿Vale? Quedaos con la copla esta. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, solo que ahora lo que hago es calcular uno de los extremos. ¿Vale? Pero es lo mismo de un extremo más el otro partido por 2 es igual al punto medio. ¿Vale? Siempre es esto. En este caso ha sido A más A' partido por 2 es el punto medio. Ya está. He hecho esto, que esto va a esta parte de aquí, y luego lo he igualado al punto medio, que en este caso es menos 3,2. Y que siempre me lo van a dar, porque va a ser con respecto al cual yo haga el simétrico. Porque pedir el simétrico de A sencillamente es con respecto a quién. O sea, reflejado dónde. Entonces me tienen que decir con respecto a quién lo reflejo. ¿Vale? Ahora os pongo para que hagáis. ¿Alguna duda con esto? Más o menos claro. Vamos a hacer ya ejercicios. Por ejemplo, dime, sí. En el de 2x, o sea, 2 más x partido por 2 es igual a menos 3. No sé si es que no se hace nada o x me da menos 8. Tienes toda la razón del mundo. Gracias. Sí, con toda la razón. Lo he hecho así de cabeza, efectivamente. Es 2 por 3 menos 6, vas al 2 restando, eso es. Gracias, sí. Menos 8, correcto. Y el otro sí, ¿no? 4 más 4, sí, 0. Gracias. Ahí se me ha ido el cálculo. ¿Vale? Eso es, muy bien. O sea, si por ejemplo calculad vosotros el que hemos hecho antes. Si yo te doy estos dos puntos, para que la hagáis vosotros, si yo te doy el punto A que teníamos antes, 7, 12, y el punto B, 33 menos 10, pues calcular el punto A', que es simétrico de A respecto a B. ¿Vale? A ver cuánto es el simétrico ahí de esos dos, que es lo mismo. Podéis dibujarlo, y ya digo, no hace falta ni de lejos que lo representéis con el sistema de coordenadas ni nada por el estilo. O sea, con que hagáis un dibujillo como el que he hecho yo, o sea, yo me pondré aquí A, me pongo aquí el A' y aquí en medio estará el B, ¿vale? Y ya está, y punto. Y con eso ya voy deduciendo como en la fórmula. ¿Vale? Pero no hace falta que lo queréis representar bien, pero aquí, por ejemplo, que es 33, pues hombre, sale algo pesado. El otro sí, porque eran números pequeños, pero estos son números más altos, ¿vale? Vale, fijaos, aquí tenemos el A, 7, 12, el B, 33 menos 10, y lo que me están pidiendo, XY, ¿vale? Están aplicando la fórmula del punto medio, sabéis, A más A' entre 2 me tiene que dar B, porque es el punto medio, ¿vale? Con lo cual sería 7 más X entre 2 me tiene que dar 33, ¿vale? Y 12 más Y entre 2 me tiene que dar menos 10, ¿de acuerdo? Eso sería. Voy a recolocarlo esto. Esto por aquí. Y este por aquí. Vale,
Con lo cual aquí, ya lo tenéis, serían 7 más x, 7 más x igual, bueno, voy a poner aquí, 7 más x igual a 66, donde x es igual a 66 menos 7, con lo cual 59, ¿vale? Y el otro sería 12 más y es igual a menos 20 y es igual a menos 32, ¿vale? Por tanto, el punto simétrico de A respecto de B es el 59 menos 32, ¿vale? De la forma de calcular. ¿De acuerdo? Eso sería... Aquí ya digo, en el libro el simétrico, por lo menos por aquí no lo tienen, pero bueno, ya que se ve el punto medio, el simétrico se calcula directamente, ¿vale? Vale. De acuerdo, vamos a hacer algún ejercicio. No hay ninguna duda con esto, ¿no? Sale bien, más o menos, sumar, tal, no tiene mal, lo único verlo. Vale, entonces vamos a hacer algún ejercicio de la página de vuestro libro 107, ¿vale? Hemos hecho, ya está hecho, el 11, porque el 11 es calcular el punto medio que hemos calculado antes, es decir, calcular el punto medio de 7, 12 y 33 menos 10, este ya lo hemos hecho ahora, ¿vale? Entonces vamos a ver el ejercicio 12. Página 100, a ver, corre, 107. El ejercicio 12 que dice comprueba si los puntos P, Q y R están alineados o forman triángulo. ¿Vale? O sea, ¿qué me están dando? Fijaos. Me están dando 3 puntos. Ven estos 3 puntos. Hombre, se supone que sin hacerlo gráficamente, ¿eh? Claro, si nosotros nos representamos esto, obviamente lo sacamos, ¿vale? Pero se supone que no gráficamente. Es decir, no gráficamente. ¿Vale? No vale representarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dicen? Ver si los 3 están alineados. Bien. ¿Qué implica que estén alineados? ¿Qué implicaría? Vamos a suponer que estén alineados. Ya digo, no es una representación fidedigna, pero supongamos que están así. Entonces, ¿qué implicaría eso? Que los 3 estarían en la misma recta. O lo que es lo mismo, que los vectores que yo generase serían múltiplos unos de otros. Es decir, serían vectores dependientes, por decirlo así. Es decir, el vector PQ y el vector QR, o el vector PQ y el vector PR, todos los vectores que yo genere, podía obtener uno de otro multiplicándolo por un número. Eso es lo que yo estaría viendo. ¿De acuerdo? Así, siempre pensad en eso. 3 puntos alineados me generan 2 vectores que uno lo voy a poder obtener a partir del otro multiplicándolo. ¿Por qué? Porque están en la misma recta, lo que os he dicho antes. Es lo de lambda por u que poníamos antes. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, a este le llamo U, imagina, o bueno, mejor dicho, no lo voy a llamar U, lo voy a llamar PQ. Voy a hacer el vector PQ. Fijaos. Te digo que no tienen por qué estar así los puntos, lo estamos viendo, pero el razonamiento es igual para cualquiera de ellos. Aquí está el Q y aquí está el P. Yo me construyo el vector PQ, que sería, voy a ponerlo en rojo, que sería este. ¿Vale? Vector PQ. ¿Que cómo lo hacemos? Como hemos dicho antes, restando el punto Q del punto P. ¿Vale? Pues sería 1 menos 2. Perfecto. A ver si soy capaz. 1 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hiciese ahora el vector PR, por ejemplo, ya lo hiciese, voy a poner en azul, hiciese este vector, vale, hombre, es un vector, ni de coña. Hiciese este vector, el PR, lo voy a hacer con azul, ahora hago el PR, que sería R menos P, es decir, 2 menos 4, que es 2 menos 0, 0, menos 1 menos 3 menos 4. ¿Qué es lo que pasa?
que este vector debería, multiplicando por un número, y aquí se ve muy claro, poder pasar a este. Y efectivamente, aquí se ve a simple vista. Vamos a ver luego un método que siempre, aunque no se vea a simple vista, funciona. Y es, si yo multiplico ese vector por 2, ¿vale? Obtengo el otro. Por tanto, digamos que el vector PR viene del vector PQ multiplicándolo por 2. En este caso, estos dos vectores son proporcionales. Por tanto, concluimos que esos 3 puntos están alineados, ¿vale? Porque si no, aquí no pasaría eso. Aquí se ve muy claro que multiplicando por 2, pero ¿cómo podemos hacerlo si no vemos claramente esto? Pues comparando los vectores, es decir, comparando el vector PQ con el vector PR si son proporcionales. Eso es viendo si la coordenada X de este vector, del primero, es proporcional al del segundo y la coordenada del primero es al segundo. Es decir, comparo esta X con esta X, esta Y con esta Y y veo si me dan el mismo número. Efectivamente. Si yo esto lo hago, el primero es, si queréis en decimal, 0,5 y el segundo es 0,5. Si los dos números son iguales, quiere decir que los vectores son proporcionales y por tanto los 3 puntos están alineados. Si los dos números no son iguales, quiere decir que los vectores los vectores no son proporcionales, los puntos no están alineados y entonces forman un triángulo. ¿Vale? Porque si yo cojo 2 puntos automáticamente, fijaos, y a uno no está alineado, que está aquí, lo que me está formando automáticamente ya es un triángulo. ¿Vale? Eso es lo que estaríamos viendo. O están alineados o están en triángulo. No hay otra opción. ¿Vale? Sería lo que. Entonces, ¿cómo se ve? Por la proporcionalidad de los vectores que genero. Alguien podría haber hecho también el vector PQ y el QR, me da igual. O el QR y el QP, es que me da igual. Hagáis lo que hagáis, los vectores que generéis van a vivir todos en esta línea blanca. Y si todos están dentro de esa línea blanca, son proporcionales. Es decir, yo puedo ir de uno a otro con un número. Uno será multiplicando por 2, otro será multiplicando por menos 2 o multiplicando por un tercio, como te dé la gana. Pero siempre multiplicando por un número podré ir de uno a otro. ¿Vale? Esa es la historia. Por tanto, repito, estos 3 puntos están alineados. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende el procedimiento? Cuando te digan si 3 puntos están alineados, lo que te están diciendo es si los vectores que forman son proporcionales. Y la proporcionalidad la vamos a estudiar así, de esta manera. ¿Vale? O, hombre, si tienes esto en el examen y me pones que el primer vector es el segundo, o sea, que el segundo vector es el primero multiplicado por 2, pues ya está, también, que en este caso es muy obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿vale? Entonces, se puede ver así, ¿vale? Anu, Dime. que yo no he entendido muy bien lo de un medio es igual a menos 2, menos 4, o sea, no, porque ya has Y cambiado. lo que tú haces, vale, mira, lo que hago es, voy a ponerlo aquí en una hoja aparte, PQ, el vector PQ, que es el 1 menos 2, vale. Y el vector PR, que es el 2 menos 4. Vale, entonces, tú quieres ver si estos dos vectores son proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Si se cumple esto. Que uno lo puedo obtener a partir del otro multiplicándole por un número. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, gráficamente lo que estoy diciendo es que uno, por ejemplo, es este y el otro sea este. Y el otro sea, por ejemplo, este de aquí. Es decir, estén en la misma recta, podríamos decir así, en el mismo segmento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que te digo es que eso, ¿cómo se ve? ¿Cómo veo yo si este lo obtengo a partir de aquí? En este caso es muy claro, ya digo, porque se ve que multiplicando por 2. Pero para los casos que no sean claros, lo que se hace es comparar las coordenadas. Y comparar es dividir. Es decir, la coordenada X del primer vector entre la coordenada X del segundo vector, esa división me tiene que dar lo mismo que la coordenada Y del primer vector entre la coordenada Y del segundo vector. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esto es un medio o 0,5 y esto también es un medio o 0,5. Por tanto, lo que me está diciendo es que si yo multiplico este vector por 2, obtengo el primero. No sé si, o sea, es dividir la coordenada de X de uno entre la X del otro y tiene que ser igual a la coordenada Y de uno entre la coordenada Y del otro. ¿Vale? Para que dos vectores sean proporcionales. O bueno, a dos vectores, para que dos cosas sean proporcionales en general. ¿De acuerdo? No sé si... Vale, ya lo he entendido. Gracias. ¿Vale? Nada, perfecto. Sería eso así. ¿Vale? Bueno, os dejo aquí. Para el próximo diario de este mismo, del 12, voy a hacer el B, el C, ¿vale? Y también haré el ejercicio 14 y 15 de esta misma página, ¿vale? Esto
estos son los que voy a hacer el próximo día. De acuerdo, que será por mañana. Mañana intentaré conectarme online, pues mañana intentaré por si pasa algo, pero en principio no estoy teniendo ya problemas, ya están resueltos. Entonces, imagino que podremos hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Vale? Entonces, mañana veremos este de aquí. ¿Vale? O alguna duda, si luego tenéis